Ok, estamos, ya saben, con Metafísica Cristiana. Hoy nos corresponde un poquito avanzar más. Ya entramos en los significados de la vida del Maestro Jesús, ¿verdad? Estamos ya con una aproximación, pues, de cuál es la idea, cuál es el mensaje, cuál es el trabajo que vino a hacer y a darnos ese ejemplo este Maestro. Y vamos a comprender que, bueno, todo esto tiene que ver prácticamente con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hay, las sesiones de metafísica funcionan así. A veces llaman y preguntan, oye, ¿cuál es la primera sesión de metafísica del mundo mundial que hay que recibir y todo eso? Es la que te toque. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama principio de vibración. Entonces, con base en eso es que uno llega precisamente a trabajar de acuerdo al estado de conciencia en el que uno se encuentra en el momento y al cúmulo de vivencias que está uno partiendo. Es así que sucede metafísica. Todos los que están aquí son ni más ni menos los que tienen que estar. Es así de sencillo. Vamos, entonces, vamos a comprender un poco más estos significados de la última cena, que de verdad hay que entender unas cosas muy interesantes acerca de este respecto. Número uno, el Maestro Jesús sabía que iba a ser la última cena. Vamos, nadie de los demás se lo imaginaba ni ningún aspecto. Entonces, la convocatoria o todo lo que ocurrió alrededor de ese fenómeno, de ese suceso, es muy trascendente. Desde el momento en que se va generando esa última cena hasta como sabemos que termina. ¿Vamos bien? Entonces vamos a leer. La última cena de Jesús decide la instauración de la comunión entre los seres humanos y Dios, el pacto de contacto y auxilio del Maestro Jesús con la humanidad. Podríamos decir que es justamente la cúspide del Maestro Jesús, es el punto más alto de enseñanza del Maestro Jesús, que ya se venía acumulando, ¿verdad? Ya había dado el sermón en la montaña, había ya manifestado todo lo que nosotros sabemos, y para ese momento, bueno, se estaba prácticamente consagrando como un maestro. Vamos a adelantar un poquito más en los significados de la palabra maestro. Pero la realidad es que él sabía que su misión estaba a punto de cumplirse, por lo que él había ido allí, se estaba cumpliendo totalmente, y él en esta última cena es que da toda esta explicación de cuál es su misión, cuál es el motivo y demás. Antes de todo, le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir un poquito detrás, ustedes adelántense y donde vean el hombre con el cántaro, allí se va a celebrar la cena, la última cena. Entonces, bueno, se lanzó una comitiva por delante y encontraron ahí un hombre con un cántaro y dijeron, aquí debe de ser la última cena. Esto es un simbolismo y al mismo tiempo hay que entender todos los aspectos. El hombre del cántaro representa la era de Acuario. En la última cena, el fenómeno que sí va a vivir allí es la comunión. O sea, la comunión se va a llevar a cabo en la casa del hombre del cántaro, o sea, en la casa de Acuario, en el tiempo donde se está llevando, bueno, donde estamos viviendo afortunadamente en este tiempo. Sin embargo, bueno, él mandó por adelantado ese mensaje a que se conociera, que se reconociera. Y así es precisamente que él escoge específicamente la Pascua para hacer esta celebración, la última Pascua en la cual iba a compartir. Entonces, Pascua es Pesach o Paso, ¿verdad? Día de la conmemoración de la última cena. Esto es como el qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Vamos, entonces, ¿dónde fue? En Betfagé. Vamos a repetir todos. Betfagé, lugar de la comunión, y le dijeron, donde veas un hombre con un cántaro entrando, allí es. ¿Quiénes estaban invitados a la última cena? Los apóstoles, ¿verdad? Nada más y nada menos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la Pascua, ¿verdad? ¿Quién, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? O sea, santo y seña ustedes deben de saber de la última cena. ¿Qué es la última cena? Es la conmemoración, ¿verdad? De la Pascua, pero es la última cena en la cual el maestro establece la comunión. Esto es muy importante, es un dato muy importante. El hombre con el cántaro entonces nos quiere decir la era de Acuario en la cual estamos. Si ustedes se dan cuenta, el hombre del cántaro es un jardinero.
es un hombre que tiene a su dominio el agua. Ya no es Piscis, donde se estaba metido dentro del agua, sumergido en las emociones. No, en el Cántaro, en la era de Acuario, se dominan las emociones y se dirigen hacia donde se desean. Como un jardinero regaría las plantas que sí corresponden y cortaría las que no. En el último momento, cuando Jesús logra la resurrección, María Magdalena lo ve vestido como un jardinero y lo confunde. Allí el Maestro Jesús ya estaba dando trazos de hacia dónde se dirigía toda esa misión que él estaba desarrollando y todo esto. Vamos entonces, el lugar donde se celebra esto es el cenáculo. Vamos a leer todos acerca del cenáculo. Lugar donde Jesús cenó por última vez, allí nació la misa al hacer la comunión, el primer servicio del Santo Grial, donde inicia la ruta del Santo Grial. Justamente nada era casualidad. Ese lugar era la tumba, sigue siendo la tumba del rey David. Y ustedes saben quién fue el rey David. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el Maestro Jesús sabía todo lo que estaba haciendo conscientemente, o sea, estaba sembrando prácticamente sobre su propio linaje. Estaba estableciendo la última cena sobre el mismo punto, pues prácticamente donde estaba su herencia, su linaje, que él provenía del linaje del rey David. ¿Vamos bien? Entonces, desde allí es donde se instaura esto que a través de los siglos ha atraído a muchas personas, que es el Santo Grial. Obviamente había una copa con la cual celebraron y con la cual el Maestro Jesús participó de esa comunión y demás. Sin embargo, esto tiene más simbolismos ocultos de los que podemos simplemente pensar. Pues una copa, obviamente, si la tocó un maestro, un maestro que se estaba pues estableciendo allí como una persona de beneficio para la humanidad, todos sus electrones fueron cargados, los electrones de esa copa son cargados con la saliva del maestro, la salivita aunque sea, sus manos, etcétera, etcétera, la radiación de ese sitio. Entonces es un objeto obviamente que tiene muy alta frecuencia y muy alta vibración. ¿Cómo lo puede ser todos los aditamentos y las herramientas, la ropa de una persona que practica el pensamiento positivo, que enseña, que ayuda, que instruye? ¿Sí me entienden? Como la Madre Teresa de Calcuta y grandes personas que están allí metidos. Pero todo se va impregnado de la vibración, ¿verdad? Entonces también por allí está la búsqueda de la sábana santa, ¿verdad? Donde el maestro fue envuelto y todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque todos esos son objetos, más que de souvenir y de recuerdo, son objetos con una alta vibración que se encontraban allí donde está el maestro. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? A través de eso es que se instaura entonces el servicio del Santo Grial y la mesa del Santo Grial. Vamos, era un maestro y 12 discípulos. La mesa del rey Arturo también en conmemoración es el rey Arturo y 12 caballeros. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es muy sencillo. Muchos de las personas que estaban inmiscuidas en la última cena o que tuvieron que ver con el Maestro Jesús, después vienen allí a esta ciudad que se llama Camelot, que es en Avalon, en Inglaterra, en Glastonbury, y establecen una comunidad de servicio del Grial, que un poquito vamos a comentar al respecto. Entonces el procedimiento es este: el maestro les dice qué, cómo, cuándo y dónde va a ser la cena. Número 2, establece el procedimiento y comienza, ya sentado, se levanta de su sitio, de su puesto principal, y comienza a tomar el agua y a limpiarles y a lavarles los pies a sus discípulos, uno a uno, hasta que todos cumplieron para poder entonces conmemorar. Esto es un significado muy importante. Los pies quieren decir la comprensión. Vamos, todo lo que ocurre en los pies tiene que ver con comprender cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Maestro Jesús les estaba lavando su comprensión, les estaba limpiando su entendimiento. ¿Para qué? Para lo que estaba por venir, para la enseñanza que estaban por recibir. Sí, porque es muy importante esto. Nada, hay personas que tienen filtros para recibir la enseñanza. ¿Y qué son ese tipo de filtros? Ideas preconcebidas, arquetipos, limitaciones, carencias, sueño, no tener ganas de participar, etcétera, etcétera. Y
La realidad es que Él hizo que todos fueran dignos en esa cena. ¿Por medio de qué? Por medio de la purificación. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ver estos símbolos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir lavar los pies? Vamos a leer. Inclinarnos a servir a los demás, nuestros amigos, discípulos, compañeros y familiares, atenderlos, darles de comer, hacerlos felices, servirlos en todo lo que necesiten y uno les pueda suministrar. Y los pies son la comprensión. Entonces, antes de poder participar de una enseñanza, como puede ser una charla de metafísica y todo esto, uno debe de purificar su entendimiento. Y es casi borrar cualquier actitud, cualquier idea preconcebida para poder beneficiarse lo más posible. Es por eso, que ocurre una cosa muy curiosa con metafísica. En metafísica se enseña pues la verdad de la vida, las leyes que expresan la verdad de la vida, los principios fundamentales de la vida. ¿Qué es lo que ocurre con ese aspecto? Que uno va y recibe cuánto puede recibir. El grial somos nosotros. El grial quiere decir cuánta capacidad tienes de recibir de esa sustancia esencial, de ese líquido, de esa vida. Quien vaya a una cena, imagínense, ¿no? Cuando dicen, oye, te invito a tal cena y todo esto, y llevas ya tu bebida o llevas tu vaso lleno, ¿te van a poder convidar? No, ¿verdad? Prácticamente allí, si acaso te cobran el descorche, pero no vas a poder recibir lo que allí, por así decirlo, la bebida de la casa. Entonces, cuando uno va a un sitio, sobre todo estamos hablando de la enseñanza, estos son pues enseñanza profunda, cuando va uno a la enseñanza debe de ir con su recipiente vacío. Eso es lo que representa el cáliz que se pone siempre en una actividad de metafísica, esta posibilidad y esta capacidad de recibir. Dios está para todos, esa energía universal y sustancia divina lo cubre todo en todo sitio. El asunto no es ese, el asunto es que cada quien recibe lo que decide. Entonces, esto tiene que ver con la pureza de corazón que hemos hablado a lo largo de varias sesiones. Esto tiene que ver con la capacidad de recibir, con la sencillez y con la apertura mental con la que uno se encuentre. ¿Vamos bien? Entonces el Maestro Jesús nos decía, cuando lo vieron todos sus discípulos que le lavó los pies, les dio la explicación. Y les dijo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué sucede con este aspecto? Muy interesante. Estaba en su último día de conmemoración, en el último encuentro que iba a tener con sus estudiantes más adelantados. Recordemos que Jesús pues se movía entre 5,000 personas, entre ellos 70 estaban pues participando con él, pero solo 12 eran su círculo cercano. ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Que él les dijo, ¿saben qué? Aquí yo no voy a dejar herederos, y tampoco se crean mucho porque les estoy sirviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que entre ustedes quiera ayudar más es el que va a ser el mayor de los hermanos. Es simple y sencillamente eso. El que quiera servir más es el que va a poder trabajar más con sus hermanos. Entonces les explicó todo ese sentido de por qué les había lavado los pies y por qué les había purificado ese conocimiento. Y después ellos se sientan en esta mesa, que en todas las representaciones la verdad es que no se ilustra la forma adecuada como es la última cena. Es como una mesa de media luna, como una U, donde el lugar principal no se encontraba en el centro, como en la cabecera, como podría pensarse ahora, sino en el segundo lugar. Y ese lugar que siempre ocupaba el Maestro Jesús, y no estaban sentados, estaban como reclinados en el piso. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el Maestro Jesús, en esta recopilación de todas sus enseñanzas, nos puede dar a entender mucho más acerca de cuál es el objetivo de vivir crísticamente, lo que él enseñó. Y decía el Maestro Jesús, vamos a leer: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Esto es muy interesante. La cruz quiere decir, es un signo de más, es un signo de positivo, quiere decir positivar las cuestiones, negar la personalidad, sus apegos, sus pasiones, sus negatividades, sus cuestiones, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el que quiera ir y adentrarse en la enseñanza del Cristo interior, lo que va a suceder es que va a tener que positivar todo en su vida y seguir esa cruz, tomar esa cruz y seguir en el Cristo. Después dice el maestro, todos juntos: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es muy interesante también. Se trata prácticamente de que cada uno de nosotros, por su servicio, es que es considerado. Vamos, esos 12 que estaban ahí con él no estaban ahí por sus caras bonitas. Estaban allí por un servicio que prestaban cada uno a la comunidad en la cual ellos se desenvolvían. Entonces, con este aspecto, es muy importante saber, siempre que estemos buscando gloria, aplausos, ser reconocidos y todo eso, es casi seguro que al revés va a salir. Vamos a ser humillados, caídos, etcétera, etcétera. Pero si uno participa con sencillez, con amor, con tranquilidad y todo esto, cada una de las cosas te pone en tu propio sitio y se lleva esa situación y se enaltece y se lleva. ¿Vamos? Entonces, esta es una enseñanza primordial, porque es la enseñanza del corazón, es la enseñanza del amor en cada uno de nosotros, es la enseñanza del servicio. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esto es muy importante porque hay gente que cree que debe de servir en cosas grandes desde el principio. No, dice, ¿cómo crees que voy a barrer y trapear? No, ¿cómo? No, yo estoy hecho para lo grande. Espérate, ¿sabes? Como en los periodistas, todo periodista empieza como jalacables. ¿Esto qué es? O como IBM, ¿verdad? IBM a traer esto, IBM a traer el otro, etcétera. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental el del servicio. Entonces, eso es lo que naturalmente lleva en todo sitio y corresponde a un lugar, a una posición y todo eso, y lo que lleva al servicio. Pero uno debe de tener siempre en cuenta estos factores naturales de la evolución y del crecimiento. Entonces, nunca nuestras manos van a sobrar para poder prestar un servicio. Si son manos ociosas, pues sí no sirve de nada. Pero si estamos con las manos prestas para servir, para ayudar y todo esto, se trata de eso. Así es metafísica. Nadie de aquí, se los quiero decir de una vez, a nadie de aquí está por dedazo. Nadie de aquí haz de cuenta que dije, mira, Rodolfo es el que va a hacer el encendido, tal persona va a hacer esto, etcétera, etcétera, por dedazo, por selección o por amiguismo. No. Las personas que participan en metafísica están allí por servicio. Y así es como funciona, ofrecen sus manos, ofrecen su corazón, su mente para prestar un servicio y lo prestan, sin ninguna limitación. Entonces esto lo debemos de entender, porque esto debe nacer del corazón. Si somos obligados a participar de una causa interior, de una filosofía, de un tipo de pensamiento y todo eso, eso es casi que no va a funcionar nada de eso, es un dogma. Entonces nosotros debemos de saber que debemos de hacer cosas que nos nazcan hacer y que mejor que hacerlas en el lugar que nos gusta, con lo que más nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante respecto a la enseñanza y al servicio. Les dijo Jesús en la mesa, dichosos los que participan de esta cena. ¿Por qué? Porque se les iba a dar una comprensión mayor, pero esa comprensión mayor no representaba que iban a ser más populares, más buenos, etcétera, etcétera. No, representaba que iban a servir más. Entonces, es así prácticamente con nuestra enseñanza, con lo que nosotros, con lo cual cada persona comprende a Dios, porque hay personas que comprenden a Dios en su grupo, en su religión y todo eso. Hay personas que comprendemos más a Dios en metafísica, y cada uno de nosotros tiene ese sentido de retribuir, si le nace de corazón hacerlo, al mismo lugar donde está comprendiendo más esas enseñanzas. ¿Vamos? Entonces, prácticamente lo que hizo el Maestro Jesús allí fue un llamado al servicio de estos hombres, porque Él ya no iba a estar más.
¿Qué es lo que ocurre con los grandes maestros? A los grandes maestros se les permite regresar en esencia espiritual cuando hay ocasión de que ya no pueden estar físicamente. Es así, por ejemplo, que al señor Gautama lo recuerdan todas las personas que siguen sus enseñanzas en el festival de Huizac, la luna llena del mes de mayo, que es la luna llena de Tauro. Cuando hay a veces dos, es definidamente la de Tauro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la India, en los montes Himalayas, donde está prácticamente toda su efusión y donde fue todo su ministerio, él baja con la luna llena y se hace presente entre sus estudiantes. ¿Por qué? Porque el vacío que deja un gran maestro en el corazón de sus estudiantes es muy grande. ¿Sí? Casi les puede decir que es de chillar semanas, meses, de que se va un maestro, y sobre todo gente que inunda con su aura al mundo. Entonces se les da esta posibilidad cuando sus estudiantes se quedan de rememorar y de recibir la esencia espiritual del maestro. Y es aquí precisamente cuando el Maestro Jesús establece el ritual con el cual se le va a conmemorar y se le va a recordar, para que no se sienta tanto pues el vacío, ¿verdad? Del maestro, de esa energía que él estaba dando a sus estudiantes. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces es así, por ejemplo, ocurre algo muy curioso, no está establecido así, pero es casi que es así. Connie Méndez también es muy recordada entre metafísica. El día que se recuerda a Connie Méndez es el día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque corresponde con la festividad que más celebraba y que instauró Connie Méndez en metafísica, con el día de su cumpleaños. Muchas veces cae el 26 de noviembre en misma fecha, y con el día también con el que se encontró por primera vez con Rubén Cedeño y que Rubén supo de metafísica y demás. Es una fecha prácticamente de conmemoración. Ahora que ya se acerca noviembre, siempre hacemos pachanga y bueno, aprovechamos siempre para hacer fiesta en metafísica, pero esa fecha es prácticamente esa conmemoración de Connie. ¿Vamos bien hasta acá? Sigue diciendo el Maestro Jesús, vamos a leer. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y les explicó algo bien drástico, pero bien sencillo. ¿De qué sirve estar trabajando todos los días por un auto, por una casa, para pagar esto, para pagar el otro y todo esto, si cuando te vas no te vas a llevar nada de eso? Años haciendo una familia, años cumpliendo esto, y los hijos crecen y ya, o sea, tu familia es préstamo. ¿Para qué? Para poder ayudar a evolucionar a otras personas. ¿Pero qué queda de eso? Prácticamente, después de eso, puro polvito. Y ni ese polvito se queda. Entonces, es lo que dice el Maestro Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre de todo eso que trabajó, que hizo, que concilió y todo eso, si su alma no evolucionó en ese momento, que es lo que vamos a hacer siempre? Espíritu y alma. Entonces ahí viene la gran enseñanza del Maestro Jesús. Nos dice, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? ¿Vamos? Entonces es así. Ni aunque seamos los millonarios más grandes y que nos pertenezca medio México, medio Nepal, media India, medio Canadá y todo eso, ¿qué va a hacer después de eso? Nada, absolutamente. En cambio, el trabajo, el servicio que ayudemos para evolucionar nuestra propia alma, que vamos a ver cómo evoluciona nuestra propia alma, que no es ni más ni menos que sirviendo, entonces prácticamente allí vamos a poder entrar en ese entendimiento de la comunión. Entonces, él se refería, el Maestro Jesús explicaba claramente que él no era el que hacía las obras, era su alma la que obraba a través de él. Y él dijo, yo solito no puedo hacer nada, y es así. También nos lo repite Met Fox de una manera muy singular. Tú no puedes, pero tu Cristo sí. Vamos, entonces, para que podamos entender la voltereta que le dan a la mentalidad del hombre, no de ahorita, hoy lo platicamos así, parece una idea como si fuera nueva, pero la realidad es que es una idea que ha estado rondando el subconsciente de la humanidad por los últimos 2000 años.
Lo que sucedía es que el Maestro Jesús decía que la comunión iba a venir justamente donde estaba el hombre con el cántaro. ¿Vamos? O sea, este es el punto, este es el momento en que se está dando esa comunión. Ya después de tantas vueltas en entendimiento, mentales, en vivencias, en cosas, hasta que nos pueda caer el 20 completo. ¿Vamos bien hasta acá? Y entonces el Maestro Jesús prácticamente reconocía todo este aspecto. Vamos a seguir leyendo. Este ya lo leímos. Todos juntos. Uno es vuestro Maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y es así. Desde el Maestro Jesús se puso, no llamen maestro a nadie, porque el Maestro es el Cristo. El que hace prodigios es el Cristo. ¿Vale? Entonces, bueno, en metafísica la verdad es que también nos valemos de un método de pedagogía moderno en lo cual la persona que participa, que facilita la enseñanza, se le dice comunicador. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque pone en común esta enseñanza. Y decía el Maestro Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, gloria de los hombres no recibo. Esto es bien claro, o sea, lo que hacía el Maestro Jesús no lo hacía para que le aplaudieran sus apóstoles. Y claro, los apóstoles le amaban, pero él no lo hacía por tener allí su grupo de paleros y que le festejaran cada cosa que hacía, y ya convirtió pan en alimento, y ya multiplicó los panes y los peces, y bravo, una porra para Jesús. Por supuesto que no, ¿sí me entienden? A él no le interesaba nada de eso. A él le interesaba el desarrollo de la conciencia y del entendimiento de los seres humanos. ¿Vamos? Dice, solo el Cristo interior es el hacedor de todo, y él solo hace perfección y maravillas para nosotros. Cuando estamos luchando demasiado en la vida es que no estamos dejando al Cristo actuar. Nosotros queremos la vanagloria, o sea, queremos nosotros hacer, que se manifestar y todo eso, cuando en verdad es el Cristo el que obra a través de todas estas cualidades. Y entonces aquí que comienza ya la enseñanza de la Eucaristía en específico, que vamos a ver que es una muestra trascendental y es una enseñanza trascendental para que a la humanidad se le quedara grabado la enseñanza del Maestro Jesús, y así es, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que es la Eucaristía? Jesús mimetizado. El Maestro Jesús, desde su Cristo, saca esta enseñanza, y dice, ¿saben qué? Ya no van a tener que matar corderos. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el ser que se va a entregar para el perdón de los errores de la humanidad y para que se renueve este pacto de Dios con el hombre, o sea, la conexión, o sea, que la lleves bien con tu alma, pues, que te lleves bien con tu Cristo. Se escucha muy así, la nueva alianza de Dios con el hombre, etcétera, pero es estar en encuentro y en alineación con tu Cristo, que pienses como tu Cristo piensa, que sientas como tu Cristo sentiría, que vivas prácticamente esa vida positivamente. ¿Vamos? Cuando el Maestro se refiere al Cordero, y por eso se refiere después a Jesús como el Cordero, por el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace un tiempo de la era de Aries, donde el Cordero, el carnero, eran los elementos representativos de la espiritualidad en tiempo? Bueno, allí el Maestro Jesús nos dijo, ¿saben qué? Yo soy el Cordero de Dios. Ahora se va a entregar mi cuerpo y se va a entregar mi sangre. ¿Cómo? Como el Cordero y como la vid, la sangre purificadora. Hay que encontrar más simbolismos en este aspecto de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir Eucaristía? Vamos a leer todos. Momento en que se consagra el pan y el vino, que se convierten en cuerpo y vida del Cristo, que luego se come y se bebe. Quiere decir acción de gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Entonces, eso es lo que dejó instruido el Maestro Jesús. Dar gracias por tener la enseñanza, el cuerpo y la sangre del Cristo. ¿Qué es el cuerpo? Quiere decir lo material, lo físico. La enseñanza, el cuerpo de la enseñanza, que nosotros
nos alimentemos de esa enseñanza y que la hagamos nuestra propia carne. O sea, cuando tú recibes la enseñanza del pensamiento positivo, de usar la mente constructivamente, pero aparte la practicas, eres carne del Cristo. ¿Vamos? Y la sangre o la vid quiere decir la energía divina, como la sangre que recorre el cuerpo y nos da energía. Entonces, que todo eso va a ser energizado y va a obrar prodigios. Es el único ritual que dejó instruido el Maestro Jesús, que es muy sencillo para que lo hiciera todo el mundo. Él no dijo esto nada más hagan los cristianos. Esto se los dejo a todos. ¿Vamos? Entonces, es el entendimiento que dejan estos grandes maestros. Todos somos alimentados por un mismo cuerpo y una misma sangre. Esto es así, la conciencia crística. Y es bien sencillo. Nada. Todos nosotros, ¿de qué aire respiramos? Del mismo. El agua, dices, puede ser del Lerma, del sistema Cutzamala, del sistema Lerda, del Atlántico, del Pacífico, pero por favor, es la misma agua. Recibimos desde un inicio la misma esencia espiritual. O sea, la misma energía nos llega a todos. Y por eso estamos acá. Porque nos llega energía. Y es esa misma sustancia divina universal. Entonces, ¿dónde está la separación? Si prácticamente todos respiramos, comemos, bebemos, somos la misma sustancia. Entonces, la comunión es común unión, es recordarnos que somos uno. Es el entendimiento de poder llegar a comprender, y eso es la conciencia crística. Ese es el despertar de la conciencia crística, el cuerpo de unidad del Cristo. Cuando tú le bendices el Cristo a una persona, lo que te estás bendiciendo es tu propio Cristo, en el reflejo de los demás. Vamos, cuando tú oras por alguien en el exterior, lo que tú estás orando es por ti mismo también. Pero nos hemos creído separados algún tiempito. Pero la realidad es que en espíritu y alma somos como mueganito, somos como dulce de leche, todos pegados. No hay separaciones. ¿Vamos? Aunque hay 3 leches, sigue siendo dulce de leche, ¿verdad? Y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y entonces aquí viene la representación, ¿verdad? Leonardo da Vinci, una persona muy ilustrada, conocedora de todos estos aspectos, hace la última cena, bueno, uno de los cuadros más vistos y conocidos acerca de la última cena. Y vamos a ver varios factores. Número 1, que se van formando aquí puntos hacia abajo, ¿verdad? Entre cada uno de los apóstoles se va formando como Vs. Y el único punto que está hacia arriba, digamos, y en el mero centro es el Maestro Jesús. Esto es prácticamente la conexión o alineación con la presencia yo soy. ¿Vamos? Número 2, bueno, están los apóstoles. Juan está vestido en el negativo del Maestro Jesús. ¿Ya lo vieron? O sea, en el mismo tono, pero en tonos invertidos. Obviamente aquí también se dice que es María Magdalena y todo eso. No nos vamos a meter en ese aspecto. El asunto es que si ponemos a Juan del otro lado, está recostado en el hombro del Maestro Jesús. Y ocurre algo. Juan el amado es el discípulo que dice, el discípulo que Jesús amó. La pregunta del millón: ¿Jesús nada más amó a Juan? No. Los amaba a todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Juan se sentía amado por su maestro. Es una diferencia muy chiquitita, pero que hace toda la diferencia. Él se sentía que el Maestro Jesús lo amaba inmensamente con cada cosa que hacía, cada paso que daba, con cada situación. Él se sentía prácticamente amado por él. Y esa es la realización prácticamente de por qué es el discípulo amado. Nada, Juan está al lado de Pedro, ¿verdad? Pedro es precisamente el que representa el trabajo por la enseñanza y todo esto, el que más trabajó, el discípulo que más trabajó, el que más sirvió. Por eso es el que tiene las llaves, ¿verdad?, del cielo, se dice.
y Juan es el discípulo más amado. El asunto es este, y esto es algo de lo que ejemplifica Leonardo da Vinci magistralmente aquí. El trabajo delimitó hasta cierto punto el amor. ¿O cuánto creció esta dispensación en hacer las cosas más grandes, más poderosas, más relucientes y todo eso? Hasta ese punto delimitó el amor que se debía de practicar. Jesús no dijo que hicieran iglesias, Jesús no dijo que hicieran templos en su nombre, no dijo nada de eso. Obviamente hay cosas que correspondían, ¿para qué? Para enaltecer la enseñanza que se estaba recibiendo y todo en ese momento. Sin embargo, el punto más importante y en el momento en el cual nosotros nos encontramos es la hora de practicar el amor ahora sí. ¿Sí me entienden lo que les estoy explicando, verdad? Entonces, nosotros debemos de ver este aspecto. Aquí hay otros puntos que vamos a ver. El Santo Grial. El Santo Grial quiere decir sangre real, o sea, la sangre del Cristo. ¿Cuál es la sangre del Cristo? Los apóstoles. O sea, ¿cómo se mueve la enseñanza del Cristo y de la conciencia crística? Por medios de los que la tienen la enseñanza. Entonces, el Santo Grial son las personas que se encargan de transmitir y de hacer esa transfusión de sangre del Cristo, de la enseñanza del Cristo, a todo el sistema. ¿Vamos? Y esto precisamente solamente puede ocurrir por Cristos despiertos o seres que hayan recibido la enseñanza y que practiquen y vayan cónsonos con esa enseñanza. ¿Vamos bien hasta acá? Yo tengo una duda. Sí. No me queda claro así como el servicio y el amor, ¿cuál era como la fusión o eso? No es el amor contra el servicio. El amor es servicio. El asunto es que hay una parte específicamente que es el trabajo, ¿sí? Que es de alguna u otra forma darle más valor a al hecho físico que se hace que a la representación espiritual detrás. Pero eso sería como comer de los frutos, ¿no? Recordemos también que la era de Piscis era una era femenina, o sea, de polo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que una era materialista. O sea, de alguna u otra forma, para decir que nuestro Dios era más poderoso que el de allá enfrente, pues haz una casa más grande, así van a ver que el mío es más grande. Que tenga más vitrales. Sí, que tenga más cosas, más adornos, más esto, más el otro, más reluciente, dorado, ponle, etcétera, etcétera, para que vean que es más grande, más poderoso, está más levantado. Y en eso de pronto se puede perder de vista el amor, en la esencia misma del trabajo interior que estaba detrás. Pero en esta era es todo lo opuesto. ¿Vamos? O sea, este centro de metafísica sí existe físicamente, pero no es esta localidad física. ¿Qué les quiero decir? El encuentro de la comunión o de la enseñanza es donde se encuentran los estudiantes, el facilitador y la enseñanza. Es así de sencillo. De hecho, músicamente la fachada en los varios puntos de las escuelas es común, o sea, es como parte de la misma arquitectura. Es parte de la ciudad, y si va uno a Madrid es una arquitectura de madrileña, si podemos llamarle así. Si va uno a Londres es una casa victoriana, típica de la ciudad de Londres. Si va a Ciudad de México uno, es un lugar como en una casa en la que uno entraría en Ciudad de México. Así, prácticamente es eso, o sea, es hecho a la medida y al momento, pero allí es donde se instaura la enseñanza y esta comunión, vivir comúnmente de la enseñanza, aprender en común. Vamos, bueno, ahora que toda esta tecnología y todo esto, nada, uno puede recibir enseñanza a distancia y demás. Vamos, pero el asunto es que comprendamos naturalmente esta fuerza del amor que existe en este aspecto
y que ahora sí este amor es lo que va a prevalecer con sabiduría. Es la fórmula. ¿Qué sucede después con esto? Dice el Maestro Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? En esa cena se preparó un pan específicamente decidido sin levadura. Vamos a ver qué quiere decir este pan sin levadura. Llevar a la práctica la enseñanza sin engaños, el cuerpo crístico y hacer las cosas físicamente. O sea, el pan físico, ¿verdad? Sin levadura, para no levantar las cosas, no fanfarronear, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido de eso. Es lo más sencillo y simple posible. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir comer? Interiorizar, reflexionar y poner en práctica la enseñanza. Porque para comer necesitamos masticar. Y masticar quiere decir reflexionar, meditar, aligerar para que pueda ser carne de nuestro cuerpo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces la enseñanza no se recibe, me va a ir bien porque escucho metafísica o porque voy a metafísica. No. ¿Cuánto se reflexiona y se medita acerca de lo que hablamos, acerca de lo que responde, para que podamos hallar completamente la enseñanza? La vid, ¿qué quiere decir? Jugo de uvas, energía, vida de la conciencia crística, sangre, vehículo de la presencia yo soy. Cáliz, ¿qué quiere decir? Femenino, aspecto que recibe, recipiente de la conciencia. ¿Sí? Esto es el aspecto femenino de las cosas, es la capacidad de recibir. Entonces ese cáliz lo que dice es precisamente la capacidad que tenemos que recibir la sangre de la presencia yo soy, la energía de la presencia yo soy, su vitalidad, su fuerza y demás. Son dos factores que van de la mano, la comprensión y la fuerza para llevarla adelante, como un sistema. Entonces allí ocurre este fenómeno que se llama la transustanciación, que es la conversión de una sustancia en otra, como el pan en el cuerpo y la vid en su sangre. El Cristo, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. De eso es lo que se trata. Si uno tiene conciencia plena de esto, uno puede recibir mayor vibración, mayor energía, mayor carne, pan y vid del Cristo. ¿Vamos? La hostia quiere decir víctima divina. Vamos a leer. Circular e infinito cosmos, presencia de Dios, un pedazo depositado en el grial. Entonces lo que se hace con ese grial es que se eleva, muchos lo colocan allí, levantan la hostia, le cortan una partecita y la meten dentro del cáliz. O sea, ¿cuánto de la presencia yo soy cabe en la conciencia? Un pedacito, no todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, se saturaría. Entonces eso se va recibiendo poco a poco. En ese momento que Jesús lo hizo, no se acostumbraba que se levantara, ni había hostias ni nada, era el ritual en sí lo que se dejó instaurado. ¿Vamos? Entonces aquí es donde viene el aspecto de la comunión. Participar de lo que es común a todos, común unión, con Dios y con los seres humanos. O sea, ¿dónde está Dios? Es todo en todos. Es encontrarnos unificados entre nosotros, hacia los lados, de aquí hacia arriba, en vertical y en horizontal. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, aquí viene el punto clave de esta enseñanza que el maestro Saint Germain enseña a plenitud también: la conciencia de unidad. Recibir la misma sustancia universal, ser parte de ese todo, de participar en esa comunión y no segregar ni segregarse. Por eso es que las hostias todas eran iguales, ¿no? O sea, como del mismo tamaño y todo. Ese ritual prácticamente es perfecto para la concientización física de lo que hoy estamos entendiendo. Eso, nuestras vidas cristianas que hayamos tenido anteriormente está de más, pero todas veces que repetíamos ese ritual se nos metía la conciencia de esto hasta que lo pudiéramos entender a plenitud y ser ahora sí ese grial. ¿Vamos?
porque todo es uno en ese universo. En ningún momento estamos separados de nada ni de nadie. Estamos unificados en la conciencia del Cristo. ¿Y qué es lo primero que decimos en metafísica? Bendigo el bien oculto de las cosas, bendigo el bien de esta persona, bendigo el bien de esta situación. Gracias, Padre, que ya encontré para mí y esto es en armonía para todo el mundo. Pero en el momento en que una persona desea, siquiera mentalmente, sacar provecho de alguien más, especular, separarse, creer que somos distintos, allí ya comienza la segregación. Allí comienza la separatividad. Si para todos hay sustancia universal, ¿por qué no habría de haber sustancia económica, sustancia de pan, sustancia de vida? Entonces, el creer y la competencia y todos esos aspectos que nos hacen enemistarnos es estar luchando con la vida. ¿Por qué? Por un pensamiento erróneo de limitación de esa sustancia divina universal. Piénsenlo un momento. El gran error de todos, como dice Blavatsky, la gran herejía es la separatividad. De allí proceden todos los demás errores. Sentirte separado de Dios o de la esencia divina universal ya es suficiente asunto como para no vivir en amor, para temer. Me puede pasar esto, me puede pasar el otro y todo. Espérate, si tú eres uno con Dios, ¿qué le puede pasar a Dios? Nada. Absolutamente nada, discordante. Y con los demás, no es que ese me pueda hacer daño, es que el otro. Espérate, si tú eres uno con todos, ¿quién te puede hacer daño? ¿A quién puedes dañar tú? A nadie. Entonces, allí está el gran asunto. Si nosotros pudiéramos mantener un pensamiento y una conciencia de esta unidad crística, de esta comunión, todo el tiempo, no nada más en la clase cuando se nos recuerde o en el ritual cuando se haga, prácticamente estaríamos solucionando todo en nuestra vida. ¿Vamos? Y esto es un acto cósmico, se convierte en la unificación de nosotros con la energía cósmica universal. Vamos a leer todos juntos. En el principio comíamos y bebíamos de la misma esencia espiritual. No estábamos separados, éramos una unidad. La nueva alianza es la forma de vivir crísticamente. Al comulgar, todos los que lo hacemos nos unificamos en la conciencia incluyente del Cristo. Si se comulga conscientemente, se puede recibir la conciencia crística. O sea, hay seres que sí han logrado esa conciencia crística por medio de la Eucaristía y de la comunión. Pero eso debemos de tenerlo mentalmente listo. Y uno sale de esa conciencia, obviamente, unificado, sin separatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que el indigente que está comiendo su taco aquí abajo en la calle, ¿quién es? Es parte de todo el sistema de lo que somos nosotros. No estamos separados. Es una proyección que está ocurriendo en algún punto de lo que somos nosotros mismos. ¿Vamos bien hasta acá? Y dice el Maestro Jesús, vamos a leer: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Como se dice, uno con Dios es mayoría. O sea, si eres uno con Dios, eres uno en Dios. Eres Dios mismo declarando y decretando. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos unificadamente en la conciencia crística, sin separarnos de los demás, sin estar en alguna pelea, en algún conflicto, teniendo temor porque a ver si va a alcanzar por la otra persona, por la competencia, por el de enfrente, por las circunstancias, etcétera, etcétera, entonces prácticamente todo lo que digamos se nos va a cumplir. Todo va a prosperar en esa conciencia crística. Pero primero es el trabajo de purificación, ¿se acuerdan? Es purificarnos, es transmutarnos, es declarar la llama violeta, borrar y disolver cualquier hecho negativo que hayamos conducido. Dice el Maestro Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Entonces, es permanecer con esa conciencia crística. El que guarda eso, se dice que el Cristo permanece en él y él en Cristo. Este es un cuadro que representa ya la mesa redonda de los caballeros de la mesa redonda, Parsifal y todo esto, que es una ópera maravillosa, que hay que ver porque tiene unos simbolismos ahí muy profundos, y esa clase se da en metafísica avanzada. ¿En principios? Ah, buenísimo. En avanzada. Sí es avanzada, Angie. Entonces, con ese aspecto, uno puede encontrar mucho dónde está el asunto de lo que uno está viviendo y qué tanto uno vive en comunión o en comunidad, como llamamos, simplemente por costumbre las cosas, pero eso quiere decir la comunidad, eso quiere decir la comunión, ese encuentro prácticamente con cualquier otra persona, ¿verdad? Hay personas que van a la iglesia y les gusta eso cuando hacen todos la paz, ¿verdad? Dicen la paz, la paz, la paz, y saludar a la gente. Y hay gente que no, es su asunto, ¿sí me entienden? Eso no quiere decir que ya se estén contentando con el mundo. El asunto es el hecho, el acto de unificarte con todos los demás. Esa persona que te odia y que odias, ¿quién es? Es uno mismo. Entonces, cuando uno deja de ver esa separación, esa separatividad, es que uno comprende. Y entonces es así como la conciencia crística vive. Vamos a leer. Cristo vive en el excluido, el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo, el condenado, el orgulloso, el loco y el preso. Esta gente constituye el cielo donde andamos buscando a Dios, y si nos fijamos bien, lo hallaremos muy cerca de nosotros. Cuando rechazamos y condenamos, estamos negando a Cristo. Entonces, ¿se acuerdan que en alguna charla de prosperidad que hemos platicábamos esto de que había que salirse con dinero a buscar a quién ayudar? O sea, ¿a quién darle dinero? ¿Por qué? Porque esas personas nos permitían ayudarles. Porque no todos te permiten ayudarles. Eso es así. Y que te encuentres 3 personas de 10 billones en el mundo que están solicitando ayuda, es prácticamente donde está la conciencia del Cristo. Sí, en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que salir a la calle a ver qué es lo que necesita la gente. Nosotros en metafísica sabemos que lo más importante que necesita la gente es trabajar su mente, trabajar su entendimiento, porque allí se acaba el temor, se acaba la angustia, se acaba el estrés, la pelea, la lucha. Entonces, lo que hacemos para ayudar es que nos salimos a buscar gente a las calles, a pegar carteles, a dar volantes, y las personas que pueden beneficiarse de esto, pues, y que pueden entrar en los salones de metafísica, pues adelante, están adentro. ¿Sí me entienden? Entonces uno debe de ver cómo puede ayudar todo el momento, salirse a la calle a ayudar en esta conciencia. Nada, en la casa está uno bien padre a veces, ¿no? Y como les voy a platicar lo que escuché hace poquito, dice, no, oye, ¿no quieres conocer Europa, el mundo, qué sé yo, Estados Unidos? Y decía una persona, no, ¿sabes? Ya conozco todo eso. ¿A poco no sabía? Sí, en la tele, las películas. No, yo ya conozco a París, yo ya conozco Italia, yo ya conozco Roma y todo. Espérate, ¿cuál es el sentido de verdad? O sea, en casa, la verdad uno se la puede pasar muy bien y puede aprender muchas cosas si es lo suficientemente sensible. Pero uno tiene que salirse a vivir. Uno tiene que salirse a aprender, a tocar puertas, a hablar, a expresar y a comprender un poquito más de las cosas, ¿saben? Esto precisamente es que cuando uno comprende eso, uno se sale sin temor a la calle. No importa qué lejos o qué cerca estés de tu casa, si estás en un servicio, si estás ayudando, si estás sirviendo, es correcto que estés afuera.
¿Vamos? Entonces, esto es muy importante para que podamos entender todo esto. Y nos dice el Maestro Jesús: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Casos a lo largo de la historia del cristianismo hemos visto donde la persona que necesitaba ayuda, el mexicano jodido, el más tullido, el más lastimado, el más leproso, cuando estas personas se decidieron hacer ese servicio, descubrieron que era el Maestro Jesús el que estaba detrás de ellos. San Martín de Tours, San Francisco de Asisi, entre otros cuantos, ¿verdad? Cada uno de ellos es así como uno va a encontrar al Maestro en la persona que necesita ayuda. Si uno quiere llevarla bien con Jesús, lo que Él nos quiere decir es: haz lo que yo te enseñé, hazlo con los demás. Es así de sencillo. Igual con el Maestro Saint Germain, el Maestro Kutumi, el Maestro Hilarión, con quien uno llevarla bien, hay que hacer el trabajo que ese maestro enseña, el servicio y la enseñanza que ese maestro da. Y entonces así, decía el Maestro Jesús, el que quiera hacerse más grande, que sirva, que se una. ¿Qué es lo que hizo San Pablo? Nada, un cuate muy preparado y todo esto, orgulloso de un inicio, pero después se purifica su comprensión y comprende que la enseñanza que había dejado Jesús era importante, que es lo que hace que él se va a trabajar y a vivir a las comunidades. Y él sabía hacer un oficio que era como hacer ropa, confeccionar ropas y bueno, en ese tiempo eran pues mantos, ¿no? Entonces él se metía a las comunidades a trabajar y aprovechaba allí para darle sus sesiones y todo eso, y se iba de sitio en sitio trabajando y dando la enseñanza. Y entonces lo que pasaba es que ya después pues tenía tantos estudiantes que les mandaba cartas, y por eso está Corintios, Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya era el modo en que les instruía. Ya hay veces pues, que no se podía mover tan fácil por esos rumbos, y les mandaba cartas para seguirles dando la enseñanza. El internet de la era. Entonces ahí colocaba sus sesiones, ¿verdad? Estaba muy a la moda. Entonces, sí, ¿verdad? El internet de la era. Entonces, esto lo debemos de ver, esta posibilidad de servir, esta posibilidad de ayuda, que simboliza el unificarnos con los demás, el buscar a quién servir, el buscar a quién ayudar. Y entonces nos dijo el Maestro Jesús en esa última comunión, más bien en esta última cena, que estableció la comunión final que había que lograr entre cada uno de nosotros. Vamos a leer: cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré con vosotros. Esto es crístico, unificador, incluyente, edificante. Porque lo que quiere decir la palabra Cristo en griego quiere decir de utilidad. Tú tienes que saber a quién le eres útil. Allí está tu encarnación metida. Allí está tu plan divino de perfección. Allí está tu evolución. Y sabes que una vez que lo descubras, ve con ello y sírvele a las personas de la mejor manera que conozcas. ¿Por qué? Porque allí está la evolución. Allí está la salvación, diríamos, como si fuéramos de esos tiempos. Allí está la comunión. Entonces, allí es donde se realiza la unidad. Que nosotros mismos, como lo que somos, seamos cuerpo y sangre de Cristo, del Cristo. O sea, que todo lo que hagas acciona el Cristo, que todo lo que pienses y cada movimiento que des sea crístico. Entonces, si lo sostenemos esto un minuto, si lo sostenemos 30 minutos y después una hora, y después un día, y después 2 días, y después 3 días, y una semana, y nos hacemos ese propósito de tomar actitudes crísticas
de vez en cuando y sostenerlas, eso va a traer grandes avances a nuestra vida. Y está prácticamente nuestra prosperidad, ahí está nuestra provisión, ahí está nuestro éxito, ahí está nuestro bien, nuestra salud. Y es prácticamente lo que el maestro enseñó en la última sesión que tuvo con sus estudiantes más cercanos, ¿verdad? El unificarse con esa presencia yo soy y cómo poder ser uno en todos los ámbitos. Entonces, eso es prácticamente lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si hay algún punto el cual requiera algo más. Todo claro. Bien. Pues vamos a hacer la donación para esta sesión.